Justito viene llegando. María Paz. Hola, profe. Hola. Justo queríamos empezar y hacer como un pequeño repaso de lo que hemos visto la semana antes del receso y de ahí para avanzar, pero quiero hacer ese repaso en sí principalmente con el Stuart, con el otro texto. Sí, aquí está. Ahí. Bueno, habíamos dicho de que un campo vectorial, o sea, un campo vectorial va a ser para nosotros una función, o sea, en primer lugar, como puede ser de R2 en R2, donde nos vamos a concentrar al principio, o sea, ya, pero puede ser también un campo de R3, ¿no? De R3 en R3, como pusieron acá el ejemplo, ¿ya? Entonces, ahí vamos a decir que un campo es conservativo, ¿ya? Si existe una función potencial. Acá en ese texto lo anotan con la F minúscula. En el texto anterior que habíamos visto, utilizaron la letra phi, ¿ya? Solamente para... perdón, tengo que achicar esa parte, ¿ya? Función potencial significa esencialmente de que existe una función... perdón, necesito cambiar el lápiz. Existe una función f, entonces, que va a ser de R3 en R, o sea, una función cuyo resultado es un número ya, pero en 3 variables, de manera que justamente acá el gradiente de esta función potencial es igual al campo conservativo. Y acá ustedes pueden ver esa notación con la letra gordita, se indica de que es un vector, ¿ya? Entonces, ustedes cuando resuelvan un ejercicio en el papel, deben colocar las flechitas ahí, ¿ya? Por favor, ahora es muy importante de que ustedes al anotar algo, hagan la distinción entre vector y escalar y número, digamos, por decirlo así. Entonces, acá este I también lo deben anotar con la flecha, el J y el K. Bueno, acá también irían las flechitas y acá también iría la flechita encima del campo, ¿ya? Bien, entonces, ahí habíamos visto ya de que si un campo es conservativo, si existe una tal función potencial, entonces, esto tiene muchas buenas propiedades. En particular para una integral de línea, bueno, acá en esa parte, acá en el Stuart recién introducen lo que es una integral de línea. Nosotros ya lo habíamos, o sea, acá, esto de acá es la forma de introducir la integral de línea respecto al arco, ¿ya? Entonces, ese de acá, acuérdense, ese es el parámetro, o sea, es el parámetro respecto a la longitud de arco, ¿ya? Entonces, este lo calculamos. Acá está, eso acá es un ejemplo para una función en 2 variables solamente, ¿ya? La longitud de arco, que es la integral de la raíz de las derivadas al cuadrado, o sea, la suma de las derivadas al cuadrado, ¿ya? Y eso después, entonces, lo podemos integrar respecto a ti. Ahora, también ya hemos visto, acá el ds a dt es simplemente esta parte, ¿ya? Eso ya lo hemos calculado, en el sentido de que cuando vimos longitud de arco,
a propósito, longitud de arco, por ejemplo, entra a la prueba también, ¿ya? Acá es un abuso acá de la notación de Leibniz, ¿ya? Si se fijan, acá tengo ds a dt, ¿ya? Y acá entonces multipliqué por el dt. Pero eso es justamente la ventaja de la notación de Leibniz. Acá hay un ejemplo, bueno, ya donde acá calculan la longitud de arco. Suave por partes quiere decir de que la derivada entonces no se anula por partes al menos, ¿ya? Una curva es suave cuando la derivada acá no se anula, en el sentido de que no me detengo en ninguna parte al recorrer la curva, ¿ya? Y si es por partes solamente, entonces se separan los trocitos. Pero eso lo hemos visto también en los otros apuntes ya, bueno, con otras notaciones un poco, pero acá hay un ejemplo, acá con masa, centro de masa y cosas así. A propósito, eso quería preguntarles de... Ay, shit. ¿Saben qué? Voy a tener que dejar de compartir cortito. Y voy a volver a compartir porque se me olvidó abrir el chat. ¿Dónde está? Acá. Ahora tengo que abrir el chat al tiro porque si no, después no... ¿Dónde está? Ay, no. Bueno, aquí está ahora. Es que se me actualizó el Zoom recién. Entonces, bueno, ahí no sé cómo lo habrán organizado ahora. Ya, a lo que me refería es que, no, pero yo prefiero esto para allá. ¿De cuáles ingenierías son ustedes? ¿Me lo escriben por el chat? ¿Ah? Civil industrial. Industrial, informática y ¿alguien más quería decirme recién? Yo había dicho industrial. Ah, industrial también. Pero en las industrias, o sea, en el industrial es como netamente administración o es también de procesos productivos. ¿O no? Es que yo tenía entendido de que industrial es como más bien como teórico administrativo, ¿o no? Sí, profe. Ah, ya. Bueno. Lo que pasa es que acá estos cálculos son más para los que están más orientados hacia las aplicaciones más físicas. Entonces, ahí, bueno, nos saltamos esa parte. Ya, acá está entonces la definición en general. Esa también ya la hemos visto. Y ahora, eso sí, lo que pasa es que la integral de línea la podemos, digamos, reemplazar también utilizando acá que el x' es de x a de t. Entonces, por decirlo así, este de x acá lo multiplicamos y lo dividimos por dt. Entonces obtenemos esa parte, ¿ya? Análogamente para la otra parte. Y de esta manera la integral de línea la podemos descomponer en sus dos partes, por decirlo así. Una parte respecto a x y la otra parte respecto a y.
acá está el ejemplo. O sea, está escrito en conjunto, ¿ya? Para un campo en general, en dos variables. Entonces, bueno, no, es que a eso no se refería. El asunto es que, no, acá la... El... No, pero eso, perdón, eso acá hay que tener en cuenta de que, a ver, voy a hacer un pequeño dibujito acá. O a ver si viene acá abajo. No, no está puesto. Bueno, lo que pasa es que la idea de esto, acá, primero teníamos la integral sobre una curva de un f de xy ds, ¿ya? Eso era respecto a la longitud de arco. Bueno, eso está puesto acá, esta, ¿ya? Respecto a la longitud de arco. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Si yo tengo acá mi plano, ya, bueno, plano XY, ya tengo acá mi curva, y sobre esa curva quiero integrar, ¿ya? Entonces, una opción es ir, bueno, directamente a lo largo de la curva, y esa integral la habíamos visto ahí arriba. No. Resulta con esto de acá, ¿ya? Donde el ds lo reemplazamos por esta parte de acá, utilizando el concepto de la longitud de arco. Ahora, la otra opción es que, acuérdense, todo eso de las integrales proviene siempre de un proceso de Riemann. Entonces, lo que podemos hacer también acá es aproximar esa curva con, bueno, ya lo voy a hacer un poco más grande para que se vea, con pequeños trozos de rectas horizontales. Por ejemplo, acá esta, bueno, ya esos no son tan pequeños ya, pero acá coloco esta y acá esta para aproximar, ¿ya? Eso entonces acá al recorrer esa curva. Ahora, el tema es que, bueno, esa curva no sirve de mucho. Acá, bueno, ya. El tema es que acá entonces tengo mi delta X, ya, con lo que marqué con azul, ya. Claro que eso acá está, es un dibujo muy, muy grueso ahora, pero es para indicar la idea. Claro que esos trocitos horizontales que tienen un ancho delta X, los vamos a ir achicando, ¿ya? Entonces, cada vez vamos a escribir de mejor manera lo que es la curva. Ahora, en este caso, fíjense acá, primero voy hacia la derecha con X, después me devuelvo hacia la izquierda y de aquí voy de nuevo hacia la derecha, ¿ya? Entonces, pero digamos, eso como la idea de esas integrales acá, tiene que ver con que el proceso de Riemann lo puedo hacer desde muchos ángulos. En particular, por ejemplo, acá para esta curva, yo podría tomar pequeños trozos en Y también. Pongamos por acá uno, por acá el otro, por acá el otro. Bueno, aquí los estoy haciendo ahora un poco más chicos para que se puedan ver mejor. Estoy intentando de aproximar acá la curva ahora con pequeños trozos y
verticales, por acá, bueno ya, y de cierto ancho, entonces delta I, ¿ya? Por acá habría una subdivisión, por acá, no, por acá, debe bajar, por acá y por acá, ¿ya? O sea, se ven ahora las líneas un poco mejor. Bueno, está un poco... Ya, por ahí más o menos la idea, ¿ya? Bueno, eso funcionaría un poco mejor en una pizarra de verdad, y ahí lo podría hacer un poco más grande el dibujo. Entonces, de esta manera acá en el eje Y ahora tenemos las subdivisiones en intervalos de largo delta I, y eso lo vamos a ir achicando, y al hacer el límite entonces vamos a obtener esta integral de acá, ¿ya? Y acá de nuevo, bueno, el de I lo podemos describir como el I' de T, ya, pero esa parte ya la habíamos visto en sí. Lo que pasa es que ahora la parte donde se pone más relevante, eso es cuando queremos calcular integrales. Bueno, acá pusieron para 3 variables, pero es lo mismo. Acá ya están empezando a utilizar la notación con el vector R de t, ¿ya? Entonces, ojo, esto de acá es una R gruesa. Entonces, cuando ustedes lo contesten en papel, tienen que colocar aquí la flechita, ¿ya? Y acá eso es, en estricto rigor, no es el valor absoluto, es la norma acá, con las 2 rayitas, ¿ya? Pero bueno, en los textos muchas veces por un tema de cómo tipear las cosas, ¿ya? Lo colocan de manera simplificada acá, solamente con ese como, entre comillas, valor absoluto, ¿ya? Pero se refiere a la norma. Entonces, y después, más abajo, acá, eso, integrales de línea de campos vectoriales, porque ahí ahora aparece el producto punto. En el sentido de que ahora tengo aquí todo un campo vectorial. Campo vectorial es cuando tengo una función, en este caso tomaron una función de R3 en R3, ¿ya? Y eso queremos calcular una integral sobre una curva, y esa curva también está ubicada ahora en R3. Entonces tiene ciertos vectores. Bueno, acá están las explicaciones físicas en el sentido de que eso va relacionado con el trabajo que se realiza. Acá tengo mi campo de fuerza en el sentido de que por ejemplo, lo más normal sería el campo de gravedad para nosotros, ¿ya? Entonces, si yo me muevo a lo largo de esta curva acá, desde el punto inicial hasta el punto final, y no sé, llevo alguna carga, entonces ahí voy a realizar algún trabajo. Ojalá, ya, o sea, bueno, ya les dije, si yo subo un edificio y lo bajo, entonces para la física no he realizado ningún trabajo. Pero bueno, el tema es que acá hacen primero también la construcción respecto a la longitud de arco para esa integral, y ahí claramente necesitamos el vector tangente siempre, porque la longitud de arco, acuérdense, se obtiene aproximando los vectores tangentes y ahí tomando el límite. Ya. Ahora, eso sí, el tangente lo podemos reemplazar, el tangente unitario en este caso, de longitud 1,
lo podemos reemplazar por el R' dividido por la norma del R'. Y ahora acá ustedes pueden ver, esa parte se simplifica, ¿ya? Y entonces nos queda solamente el producto punto entre el campo evaluado en los puntos de la curva, el R de t, producto punto con el R' de t, ¿ya? Entonces, esa parte acá muchas veces se denota por el dr. Esta parte acá correspondería a al dr, ¿ya? Entonces, acá están las diferentes notaciones, o sea, las diferentes maneras de anotar la misma integral. Acá, entonces, miremos este ejemplo. Acá, encuentre el trabajo realizado por el campo de fuerzas, bla, 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 para mover una partícula a lo largo del cuarto de círculo. Un cuarto de círculo, solamente entre 0 y pi medios. Y esto de acá es como describe la circunferencia unitaria en el plano. Entonces, acá parte desde acá la curva, perdón, parte desde el 1 y recorre entonces esa curva en esta dirección. ¿Ya? Hasta llegar, esto de aquí es el punto final. ¿Ya? Aquí pusieron solamente un campo de fuerzas en 2 variables y digamos, la curva también está solamente en R2, pero por supuesto los mismos cálculos son válidos en R3 también, ¿ya? Entonces, acá, lo que hicieron acá fue para ilustrar un poco lo que es el campo de fuerzas, ¿ya? Este campo F. Entonces, acá pusieron las flechitas, ¿ya? En algunos lugares, pero la verdad es que, o sea, ¿qué significa una de esas flechitas acá? Significa que para este valor xy, ¿ya? Entonces obtengo un vector que está dibujado así, o sea, en esa dirección. En este caso, este punto es como más o menos, más bien menos. O sea, aproximadamente está como chueca acá la línea para mí. Pero bueno, o quizás es un engaño, eso, una ilusión óptica. Pero este punto inicial, entonces, si pensamos que este es 1, 1, entonces reemplazamos acá en el campo y obtenemos entonces que el resultado va a ser 1 menos 1. O sea, justo el vector en la diagonal hacia abajo. ¿Ya? Eso. Entonces, eso así es como se puede ilustrar un poco un campo, pero ojo, aquí existen, bueno, ustedes saben, infinitos puntos entre medio. O sea, yo tendría que poner este punto acá y colocarle otra flecha, ¿ya? O sea, esos son solamente algunos ejemplos de los puntos, o sea, de los vectores que se obtienen. Eso. Ahora, entonces acá calcularon directamente con la fórmula, en el sentido de que evalúo el campo en lo que es la parametrización de la curva. ¿Ya? Entonces, fíjense, acá tengo con X el coseno e Y el seno. Acá tengo X por Y, tengo coseno por seno, ¿ya? Y por eso acá está el coseno al cuadrado. En este caso acá no podemos simplificar mucho. El R' lo calculamos acá directamente, calculamos acá la derivada y ahora formamos el producto punto. Acá, entonces voy a tener coseno al cuadrado por menos seno más, y después es menos coseno por seno
por coseno. O sea, voy a tener menos coseno cuadrado por seno, de nuevo. Entonces me quedan, como tenía acá, un menos coseno cuadrado seno, menos el otro coseno cuadrado seno, me van a dar acá los menos 2 coseno cuadrado por seno. Ya, y eso acá lo podemos integrar con una sustitución simple. Y bueno, obtenemos ese valor. ¿Ya? Bien, ahora, bueno, bueno, acá pusieron un ejemplo en 3 variables, pero esas cosas, el cálculo es el mismo, ¿ya? Lo importante es acá esta parte de formar el producto punto. Acá, esta parte. ¿Ya? Y al formar acá el producto punto, entonces de todas maneras voy a obtener acá un escalar. ¿Y qué más? Bueno, igual ya como tengo f en r de t y r' de t, entonces automáticamente acá la integral ya es respecto al parámetro t. ¿Ya? Acá pusieron para las 3 componentes, ¿ya? Acá acuérdense, o sea, esto lo voy a reescribir un poco. El PQR, bueno, ya, en el otro texto ocupaban para una función en 2 variables m y n, porque eso lo han visto ustedes en ecuaciones diferenciales. Seguramente ya lo han visto porque eso es como más bien al principio de ICUA. El tema es que esa f, bueno, en este caso de x, y, z, la podemos escribir como f1 en x, y, z, bueno, f2 en x, x, y, z, f3, las funciones componentes, ¿ya? Y acá ocuparon P, Q y R. ¿Ya? Eso es lo único. Ahora, pensemos que el R de t, este es describe una curva en X, en este caso en R3. Entonces va a tener 3 componentes, X de t, Y de t, Z de t. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, lo que pusieron acá, la primera parte, la integral del P de X, esto va a ser entonces la integral sobre la curva. O sea, más bien, voy a escribir primero acá la parte completa. El F, producto punto, acuérdense acá, el de R, este de acá, bueno, ¿dónde lo escribo? Ya, acá lo escribimos, de R, ¿ya? Esto es el R' de t por dt. Bueno, donde esto de acá es un producto normal nomás, ¿ya? Entonces hagamos acá el punto más gordito. F, entonces de R va a ser producto punto con el R' de t, ¿ya? Y ahora acá esto simplemente lo podemos separar y nos queda entonces el F1, bueno, en X, Y, Z no lo voy a escribir ahora porque por el X' en T, porque acá ahora tenemos que evaluar F1 en X de T, Y de T y Z de T, ¿ya? Pero no me cabe aquí si
Entonces, más el F2 por el Y' de t, más el F3 por el Z' de t, y todo eso de t. ¿Ya? Y acá, entonces, solamente lo que hicieron fue separamos esa integral en 3 integrales prácticamente. F1, X'. Y el X', bueno, lo voy a escribir acá. X' de t por dt. Esto lo anotamos como el dx solamente. No. Ahí. ¿Ya? Entonces podemos dejar eso acá al tiro como el F1 producto punto. Eso sí, ahora. Perdón, acá no es producto punto, no. Es producto normal nomás. Yep. F1, bueno, perdón, costumbre. Acá dx más la integral de CF2 de y más la integral sobre la curva del F3 de z. ¿Ya? Y ahora estas F1, F2 y F3 son funciones escalares en 3 variables. O sea, aquí siempre existen muchas formas de interpretar una misma integral. ¿Ya? Eso quería mostrar acá con esos comentarios que puse acá al lado. Ahora, si quieren, calculemos alguna integral. ¿Qué les parece acá de un ejercicio? ¿Cuál quieren hacer? Tenemos del 1 al 16. ¿Cuál les gustaría hacer? A ver, el tema es que... no. A ver, ¿qué tal el 7, por ejemplo? O el... Porque tiene 2 partes. Estos son de S. Dejemos eso. No los de S, sino que los otros que son más prácticos. O el 14, por ejemplo. O si quieren el 15 o el 16, por ahí. A ver, me dijeron 5. Arco de la parábola. Es que ese pide solamente la parte respecto a I. Yo quería hacer uno donde tengamos un campo completo primero, porque así lo hemos visto en los otros apuntes. Entre el 14, 15 o 16. 15. Bueno. Entonces, veamos. Acá es una curva. Sí, z cuadrado de x más x cuadrado de y, ¿no? Más y cuadrado de z. Y sí, es la recta de 1, 0, 0 hasta 4, 1, 2. Ya, muy bien. Veamos esa integral. Ya, entonces, ya era la integral sobre c de z cuadrado de x más x cuadrado de y más y cuadrado
de Z y con C el segmento de recta desde o sea, llamemos este pie sub 0, entonces el 1, 0, 0 hasta el pie sub 1, que es el 4, 1, 2. Ya, entonces, la primera cosa que necesitamos acá es una parametrización para esa curva, que en este caso es un segmento de recta. Entonces, acá, para la parametrización, entonces, acá, por ejemplo, podríamos decir de que C está dado por una R de T. Entonces, y acá, no sé, yo propongo hacer la versión más simple. 1 más 3T, T, y acá sería 2T. Ya, entonces acá tomamos T en el intervalo 0, 1. ¿Está bien? Acá partimos efectivamente desde este punto y en T igual a 1, estamos acá en 4, en 1 y en 2, ¿sí? ¿Ya? Y como es una recta, entonces acá sabemos automáticamente que todas esas componentes acá tienen que ser expresiones lineales. Ya, entonces, ahora una opción, acá primero quería decir, llamemos esa integral aquí I, la podríamos anotar también como la integral sobre la curva de, acá fíjense, esto es z cuadrado, x cuadrado, y cuadrado, producto punto, con el de x, de y, de z. ¿Ya? O sea, aquí también les hubieran, o sea, un posible enunciado sería de que acá, ya, considere el campo F, entonces, en X, Y, Z, igual a Z cuadrado, X cuadrado, Y cuadrado, y calcule, entonces, la integral sobre la curva de F a producto punto con el dr. Así. Eso sería un enunciado alternativo para el mismo problema. ¿Ok? ¿Se ve la similitud? O sea, acá se puede presentar de muchas formas diferentes, pero al final el cálculo es el mismo. ¿Ya? Dijimos esto acá entre paréntesis. Bien, entonces, para volver a ese integral y, ahora acá, esto de acá, bueno, ya se me están acabando un poco los colores. Esto de acá es nuestro x de t. Acá tenemos el y de t y acá tenemos el z de t. ¿Ya? Entonces ahora recordamos de que el
de x, esto va a ser simplemente el de x a dt por dt. O sea, x' dt por dt. El x' lo calculamos acá fácilmente. Entonces, ya, ahora, eso sí, ojo, para calcular acá esta integral, tenemos que evaluar acá el campo en el R de t. Bueno, acá, bueno, ya, perdón, acá el punto lo agrandamos, entonces ya, pero acá está el R de t. ¿Ya? Entonces, quiere decir eso para la integral y, vamos a colocarlo en azul de nuevo, para la integral y. La primera parte era, y ahora acá el t solamente está entre 0 y 1, ¿ya? Porque ese va a ser nuestro parámetro. Entonces, z, tenemos z cuadrado por dx en la primera parte. Entonces, esto sería, z es esto de acá, 2t. ¿Ya? Entonces tenemos acá 2t al cuadrado por el dx. Pero dx es x' de t. Acá el x' es 3. Entonces por 3 dt, ¿ya? Pero el dt lo voy a colocar al final porque ahora vamos a dejar aquí al tiro una sola integral, o sea, con todo. Entonces, para el segundo teníamos x cuadrado por di. Ya, x ahora es esto. Entonces, 1 más 3t al cuadrado por, y ahora multiplicamos por el y' acá, bueno, que es 1 en este caso, por dt. Y más la última parte que es y cuadrado por dz. O sea, y es t solamente, así que nos queda t cuadrado, ¿ya? Por el, acá el z', z' es 2, y ahora al final coloco el de t para no escribirlo tantas veces, ¿ya? Porque si no tendría que separar también con el símbolo de la integral. Bueno, entonces ahora ya tenemos nuestra integral aquí planteada. Bueno, bien simple la integral. A ver, veamos acá, nos va a quedar entre 0 y 1. Una consulta. ¿Quedan dudas respecto a cómo construir ahora esta integral de acá? ¿No? ¿Estamos bien? Bueno, me tienen que preguntar por favor al tiro, ¿ya? Si tienen alguna duda, si no entienden algún paso. O también me pueden decir si me pongo latera y estoy repitiendo muchas veces lo mismo, ¿ok? Así que para no aburrirlos tampoco, ¿ok? No es la intención. Bueno, acá vamos a tener 4 por 3, 12t cuadrado, más 2, entonces ya llevamos 14. Y acá vamos a tener 9 adicionales, entonces nos quedan 23. 23t cuadrado, si calculé bien. Acá vamos a tener, no, sí, 4 o 3, 12, 14 y 9, 23, sí. Y acá nos quedan además 6t y, bueno, más 1. Más 1 de t. Bueno, y aquí empieza, bueno, en este caso no es tan terrible.
Entonces esa integral van a ser, bueno, 23 tercios ya, pero ahí no podemos hacer mucho. 23 tercios. ¿Mm? Ay, perdón, me enredé ahora. No, sí, está bien. Más los 6 medios, pero 6 medios lo voy a escribir aquí al tiro así, y más, más el 1. Ya, entonces acá tenemos 4 que van a ser 12, no, no, sí, 12 tercios. Entonces 12 más 23 me quedan 35 tercios. Ya, eso no se puede simplificar. Ya, bueno. Pero por lo menos ya tenemos el resultado. ¿Ya? A propósito, para el próximo semestre, creo que ya les advertí una vez, se está intentando de hacer las pruebas presenciales. Y ahí van a tener que hacer todo eso a mano, nada de celular, ni calculadora al lado, ni menos compu, ¿ya? Así que, y ahí se deja así nomás, ya no es necesario redondear aquí nada, eso ya lo saben ustedes. Bien, ¿tú das consultas respecto a eso? ¿No? Entonces, avancemos por acá un poco más. Bueno, aquí hay más ejercicios. Supongo que muchos ya tendrán el libro en forma digital y ahí ustedes pueden ver, hay muchos, o sea, eso es bueno, están como con ilustraciones un poco y esas cosas, entonces ahí, acá, eso fue como una de las últimas cosas que hemos visto, en el sentido de que si tenemos acá un campo que es conservativo, ¿ya? Entonces, la integral de curva solamente depende del punto final y del punto inicial, ¿ya? Eso de acá quiere decir que es la integral f mayúscula de r acá. Ups, perdón, estoy con el lápiz equivocado de nuevo. Hay que usar el más fino acá en ese texto. Acá esto corresponde a la integral sobre c de f producto punto de r. ¿Ya? Y con f campo conservativo. F acá conservativo. ¿Ya? Entonces, eso es bien práctico porque solamente necesitamos encontrar la función potencial, ¿ya? Que es la F minúscula acá, o era la phi en los apuntes que vimos antes, y después evaluamos esa función potencial en el punto final menos en el punto inicial. Y listo. No tenemos que enredarnos con ninguna parametrización ni otras cosas por el estilo. ¿Ya? Entonces, acá, bueno, acá el campo gravitacional se supone que es conservativo también. Y eso también ya lo hemos visto. No está el tema de la independencia de la trayectoria. O sea, porque solamente depende del punto
inicial y del punto final. Si es que el campo es conservativo, o sea, si es que existe esa función potencial de esta manera acá. ¿Ya? Eso, entonces ahí se dice de que la integral de línea es independiente de la trayectoria. ¿Ya? Ahora, y aquí entonces ahora la parte interesante, bueno, también lo hemos visto ya, esta curva acá es cerrada. Y acá hay un tema o sea, respecto a eso. Se va a decir, pero creo que en ese texto acá, eso está más abajo, que va a tener orientación positiva, ¿ya? Entonces ahí se tienen que imaginar, ya, yo me coloco ahora sobre esta curva y la recorro. Aquí ustedes ven una pequeña flechita que indica, ya, la recorro en este sentido. ¿Qué significa eso? Si yo voy caminando sobre esta curva, ¿ya? En el plano, entonces acá lo que es la parte que queda dentro de la curva, siempre va a estar de mi lado izquierdo, ¿ya? Aquí ustedes realmente tienen que pensar de que están caminando ahora aquí sobre esa curva, mirando hacia adelante. O sea, bueno, ¿ya? Entonces, la parte interior, ¿no? O sea, esta parte, lo que queda encerrado dentro de la curva cerrada, ¿ya? Eso queda siempre por su lado izquierdo. Entonces, esa va a ser la orientación positiva. ¿Qué más? Bueno, acá, obviamente, si un campo es conservativo, eso también ya lo vimos. Entonces, dijimos, es independiente de la trayectoria. Entonces, si formamos sobre una curva cerrada, ¿ya? Acá, de hecho, está un poco mal escrito. Bueno, D es el dominio acá y C es la curva. Ojo, acá eso es una curva que no necesariamente es la misma curva que la de acá. ¿Ok? Pero bueno, a lo que me refiero es que acá por último podemos unir trozos de curvas. O sea, si yo sé que una integral es independiente de la trayectoria, entonces tengo mi punto A, mi punto B, ¿ya? Puedo ir por este camino acá de ida, en esta dirección, y después para la vuelta escojo cualquier otro camino, pero va a ser desde el punto final hasta el punto inicial. Entonces, o sea, acá pongámosle nombre, entonces A y B, ¿ya? Esto ahora es una curva cerrada, además con orientación positiva, porque el interior queda al lado izquierdo. Y, ¿qué más? Pero la parte azul, ¿ya? La recorro no de A a B, sino que de B a A, ¿ya? Entonces, por lo tanto, sale ese signo menos para afuera, lo que está acá, ¿ya? Bueno, pero esa parte también ya la habíamos visto, eso, pero en los otros apuntes, acá ese signo menos es porque me devuelvo acá de vuelta al punto original. Y con eso obtengo la curva cerrada, por eso obtengo un teorema que se puede escribir de este estilo, ¿ya? Bueno, acá pusieron las condiciones, perdón, para un dominio, o sea, abierto, y aquí conectado pusieron acá. Eso lo vimos con conexo y convexo en los otros apuntes. Ya, acá entonces tenemos de nuevo otro teorema, ya, pero ese en sí no es otro teorema del mismo hecho, en el sentido de que acá existe una función potencial, ¿ya? Entonces decimos que el campo es conservativo. A ver, mejor lo remarco acá.
es conservativo si existe la función potencial, entonces por lo tanto es independiente de la trayectoria. Ah, y a propósito, eso es todo un sí, solo sí. ¿Ya? Acá siempre, si yo sé que una integral, bueno, eso va a ser difícil de averiguar ya, pero em, lo que pasa es que normalmente no les van a decir ya esas integrales independientes de la trayectoria. La idea es que para demostrar eso a pie, digamos, sería bien complicado ahí hacer la demostración. Por eso acá, por lo general, es más bien de que se dice de que o hay que chequear de que un campo sea conservativo para entonces poder ver de que existe una función potencial y por lo tanto, entonces la integral va a ser independiente de la trayectoria. Acá, esto de acá es, bueno, con la notación de este texto de acá, el tema es que para chequear si un campo es conservativo, lo que tenemos que observar acá es, acá por decirlo así, las derivadas parciales cruzadas. Acá de P de I, P es la primera componente, o si quieren podemos escribir también acá de F1, la primera componente, pero respecto a la segunda variable, esto tiene que ser igual a la primera, o sea, la derivada de la segunda componente, pero respecto a la primera variable. O sea, están acá, en cierto sentido, las derivadas cruzadas. De hecho, acá ustedes pueden ver, el argumento acá es que tiene que ser válido el lema de Schwartz para la función potencial. ¿Ya? Entonces, con ese criterio de acá, usted, en este caso acá tenemos una función en un campo en dos variables solamente, ¿ya? O sea, de R2 en R2, pero acá es simplemente verificar esta ecuación de acá. Bueno, y acá está el tema de las curvas. Esta curva de acá es una curva simple, no cerrada, simple porque no se corta entre medio. Esta de acá, la que al lado derecho, tiene un punto donde se corta a sí mismo, por lo tanto no es simple y tampoco es cerrada, ¿ya? Porque el punto inicial y el punto final no coinciden. Y esta de acá, perdón, esta curva de acá, esta es simple y cerrada, y esta de acá es, bueno, no simple porque tiene este punto de intersección entre medio, pero también es cerrada. Y acá, bueno, acá en ese texto lo llaman simplemente conectada. Eso es cuando yo puedo tomar acá cualquier par de puntos y existe pero esa debería ser con la recta. Ah, no, no. A ver, en el mar es una región conectada tal que la curva. Solo un puntos que están en D. Bueno, ya. Lo que pasa es que acá los otros ejemplos que pusieron acá, si yo coloco acá, por ejemplo, una curva, puede ser así, ¿ya? Esta curva es cerrada simple, ¿ya? Pero hay puntos que no pertenecen al dominio, esos que están acá, ese hoyito, por decirlo así, ¿ya? Entonces, así definen las regiones simplemente conectadas. El tema es que eso lo vamos a necesitar más bien para los dominios, porque ahora bueno, para que esta propiedad acá, este teorema sea válido,
entonces necesitamos que la región sea simplemente conectada, ¿ya? Bueno, de hecho, aquí la otra definición para este tipo de regiones es también de que cualquier par de puntos tiene que ser... no. No, eso no, ya, no, perdón, acá tienen el concepto un poco diferente. Es que en el otro texto hablaban de convexo y conexo, que son otros conceptos, ¿ya? Así que, por favor, yo sé que es para armar aquí un enredo, pero no se preocupen demasiado de estos detalles. Es solamente para que podamos afirmar entonces de que sí es que las derivadas cruzadas acá son efectivamente iguales, entonces el campo vectorial es conservativo y además entonces, por lo tanto, existe la función, o sea, existe el potencial. Y ahora acá está la parte la que ustedes ya estaban haciendo ¿no? A ver, solamente, eso solamente te termino así. Acá, en este ejemplo 3, por ejemplo, acá, ¿ya? Un ejemplo bien sencillo porque ya estamos en la hora. Acá esto es lo que ustedes ya han hecho en ecuaciones diferenciales con las... ay, ¿cómo se llaman las ecuaciones como simples o algo así? Eran, ay, ahora, ¿saben qué? Yo estaba pensando en cómo era el nombre de ese tipo de ecuaciones diferenciales y durante el receso me acordé, pero no me lo anoté y bueno, ahora se me fue de nuevo. Pero era como, pero no sé, ecuaciones... Ay, ya, bueno. Pero el tema es que acá, al hacer la integración ahora cruzada acá, si se fijan acá, sé que de P a de X, P es mi primera componente. O sea, de F1 a de I es igual a 2X. Entonces puedo integrar eso respecto a I. ¿Ya? Entonces voy a obtener que F1 de XY va a ser igual a 2XY y más, eso sí, una constante que depende de X. Y ahora tomo este primer... perdón. No, sí. Tomo eso y... a ver, ¿cómo era? F1... Es que eran esas como con M y N en ecuaciones diferenciales, se utilizan siempre esas letras. Lo integro respecto a I. No, sí, perdón, eso no es el... Esto de acá es la función potencial acá. Sería la phi o la F minúscula, ¿ya? Entonces ahora tomo el de phi a de X, derivo esto, entonces me queda 2y más c' de X, y esto debe ser igual a el 2x también. Entonces, 2x, no, a ver. Ay, me estoy atrasando, perdón, ya me pasé un poco de la hora. El tema es que acá ahora, no, esto es igual a la otra componente, perdón. A ver, de P a de I
Ya, esto es igual a, ya, entonces acá tengo el phi, esto de acá debe ser igual al, no, ¿dónde está? Acá, igual a mi Q. Ah, no, perdón, esto es igual a mi P, la primera componente acá, porque acuérdense, el gradiente de phi, esto es el campo, ¿ya? Ahora, lo que sí es que esto de acá lo integramos y tengo un primer, atento para la phi, sí, y después lo derivo y esto es el F1, entonces tiene que ser igual a acá 3 más 2xi. Entonces, no me encaja la constante ahora. Ah, bueno, ya. Si quieren, para la próxima partimos con este ejercicio acá al principio y viene limpio ya. Ahora me estoy enredando, estoy también algo cansada ya. Y además creo que ya me pasé como 10 minutos. Ya, pero esa idea acá, eso era, ecuaciones exactas. ¿Así se llamaban o no? ¿Qué me dicen?